Quiero saludar. Estamos en este segundo capítulo de la Maestría de Derecho Internacional Económico y nos está acompañando, ya tuvimos una charla en la mañana sobre comercio, ahora tenemos una charla sobre inversión, nos está acompañando el coordinador y negociador justamente de los acuerdos de inversión de Perú. Estamos con Enrique Cabrera, a quien tengo la suerte de conocer hace un tiempo y él ha sido muy amable en venir a saludarnos. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío porque es un placer siempre tener este tipo de conversaciones. Ahora en estas épocas que uno no tiene la oportunidad de interactuar como antes, face to face, pero ahora es siempre muy interesante, sobre todo volver a hablar con personas amigas y sobre todo la maestría en Derecho Internacional Económico de la Católica, ¿no? Siempre es muy grato recordar esos momentos de la maestría. No, sí, gracias. Enrique ha sido uno de nuestros alumnos destacados y también yo creo que es un ejemplo de una persona que ha logrado lo que ha querido. Bueno, es la visión que estoy teniendo yo, pero más bien cuéntanos tú, porque digamos, tú hiciste tu tesis en pregrado sobre inversiones, luego seguiste la maestría, también te gustó el tema de inversión, tuviste una estancia en Suiza y en otros lugares también, y ahora estás en uno de lo que yo diría uno de los puestos más importantes en los que se ve inversión en el sector público, que es el de negociador, tal vez la persona que más ve estos asuntos. No sé si ese fue el plan, tú dijiste, yo comienzo ahora y voy a llegar hasta allí, o cómo se fue dando este desarrollo del cual yo me siento muy feliz e inspirado por él, ¿no? No, sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, el tema del enfoque de inversiones siempre lo tuve en la cabeza, sobre todo del punto de cuando empezaba mis prácticas. Yo empecé mis prácticas en una empresa internacional eh, que por ahí tuvo ciertos problemas con el gobierno. Entonces, porque era una concesionaria de una empresa de transportes conocida, que no voy a decir el nombre, pero por ahí tuvo un tipo de problemas. Entonces, investigando cómo resolver esos problemas, tuve ese primer acercamiento de cómo es que los extranjeros recibían un tratamiento distinto a los nacionales, ¿no? Porque ellos se amparaban, era una empresa inglesa que se amparaba por los acuerdos que tenía Perú con Reino Unido, y bueno, por ahí comenzó el ánimo de investigar y poder ver cómo es que los extranjeros tenían este tratamiento preferencial y bajo qué se daba ese tratamiento, ¿no? Porque es decir, si uno ve la Constitución, uno ve que tanto nacionales como extranjeros tienen el mismo tratamiento, pero uno dice, ahora, pero ¿por qué los extranjeros tienen estos estándares de protección que quizás un nacional no los tenga? Entonces ahí comenzó el interés por averiguar más sobre ello, y eso fue en pregrado, y como bien mencionas, en pregrado realicé un trabajo de investigación, pero ¿cuál fue mi tesis? Básicamente, el otorgar un tratamiento similar al nacional con el extranjero en caso de expropiaciones indirectas, ¿no? Que es el tema que se suele recurrir, no siempre, pero la mayoría de casos ante tribunales de arbitraje de inversión. Y bueno, y luego yo quise seguir profundizando ya a nivel con mayor detalle, con mayor profundidad, y dentro de las opciones que vi, o sea, la única opción en la cual yo vi que podía desarrollarme como profesional y también académicamente en ese ámbito de derecho internacional en general y enfocado en inversiones, fue la maestría en Derecho Internacional Económico, sobre todo porque me daba la oportunidad de poder inclusive no solamente tener la oportunidad de interactuar con profesores, de los cuales generalmente uno ve sus libros y son muy famosos, y que uno estando en la maestría tiene el placer de poder interactuar cuando nos visitan acá. Bueno, esperemos que muy pronto pueda darse las visitas de las clases muy enriquecedoras y bueno, es un lujo tener esa calidad de profesores cuando la maestra los invitaba, y también la posibilidad de poder ir, por ejemplo, a Suiza y estar con los profesores en ese ambiente donde no solamente uno interactuaba con profesores, sino interactuaba con alumnos de diversas partes del mundo, y que todos están enfocados en el derecho internacional, económico en general, y de las inversiones también. Entonces, es como que el World Trade Institute es un lugar donde se crean personas interesadas y se profundiza a mayor detalle el derecho internacional. Entonces, las personas que hemos estado ahí y que bueno, hemos tenido esa oportunidad, gracias a la maestría, en mi caso, que pude obtener la beca, pudimos ver de manera directa ello, ¿no? Y bueno, y ello fue que también me permitió en la maestría poder seguir con una segunda tesis
ya mayor detalle sobre el tema también de expropiación indirecta, pero comparándolo con el derecho interno, ¿no? Si es que en el derecho interno teníamos esa protección con los internacional versus extranjero, ¿no? Entonces, luego de ello se me dio la oportunidad de poder postular una convocatoria en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que eso fue en el año 2017, y el cual felizmente pude poder ingresar al ministerio, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que Perú estaba cerrando las negociaciones con Australia, porque yo ingresé en octubre del 2017 y justo ahí estaban ya por finalizar las negociaciones con Australia, y fue como que fue un choque así de frente a las negociaciones, ¿no? Es decir, yo ingresé al MICETUR y automáticamente uno de los primeros labores que me dieron, sí, fue sentarme al lado de una la jefa negociadora, que en ese entonces era Vanessa Rivas Plata, y ver ahí cómo es que se dan estas negociaciones contra contraparte, en este caso australiano, ¿no? Entonces era muy interesante ver de cierta manera cómo es que lo que uno veía en teoría y que aprendí en la maestría, cómo terminó desarrollándose en la práctica, y que es por ello que también yo agradezco la maestría bastante, porque no, si bien el choque en la práctica fue como que instantáneo, pero en cuanto a conocimiento no fue tanto así, porque ya tenía una base en cuanto a derecho internacional, inversiones, entonces yo podía entender perfectamente los términos que se usaban, el trasfondo, los estándares, cómo estaban negociándose. Entonces, ese conocimiento, todo ese background que yo ya tenía en la maestría me sirvió mucho para poder, si bien ingresé en la negociación en sí, pero ya pude continuar como que seguir el hilo de las discusiones por este conocimiento previo que yo había adquirido, ¿no? Entonces, bueno, y así hasta la actualidad, que han pasado varias rondas de negociación con varios países, por ejemplo, una negociación muy importante para nosotros, para el Perú, es el tema con China, ¿no? Que es nuestro primer socio comercial, y el cual tenemos un TLC que ya tiene una vigencia de más de 10 años, que necesitamos optimizar, porque como bien sabes, nuestros acuerdos de inversión, comparándolo lo que teníamos hace 10 años con lo que tenemos ahora, hay muchos estándares, hay mucho contenido que se ha ido actualizando, entonces es necesario optimizar ello, ¿no? Entonces es algo que es bastante enriquecedor y que es muy bueno poder poner en la práctica, ¿no? Y también a la inversa, es decir, lo que uno aprende, también poder compartirlo como estos espacios con personas que también están iniciándose y que quizás en un momento también como yo, ahorita de repente hay varias personas que nos están viendo que también tienen ese interés en las inversiones y que también quisieran en el futuro poder desarrollarlo en la práctica. Entonces, la maestría es un buen lugar para poder desarrollar ello y es un buen lugar para poder aspirar a más, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo académico. Oye, muchas gracias y como digo, sí, sí es inspirador, digamos, y yo también suscribo el llamado que estás haciendo, es decir, al igual que Enrique, sea en la maestría o como puedan buscarlos, si se lo proponen, pueden lograrlo. Diego, que esté en los controles, me recuerda algo. Por favor, quienes o ya están viendo la repetición del video o quienes están siguiéndonos en vivo, si quieren hacerle alguna pregunta a Enrique, por favor, háganla en los comentarios de Facebook. Y si la hacen ya en la repetición del video, Enrique, durante un corto tiempo, después de que el video se publique, se va a dar, ha prometido darse una pequeña vuelta por los comentarios y tal vez los conteste, si no, con Diego les ayudaremos. Quería un poco aprovechar, sobreaprovechar, tal vez un poco de manera fresca lo que decías y tratar de conseguir lo más posible de conocimiento de ti. Si no se puede decir, nos cuentas, porque hay, supongo que también una parte de reserva, pero sobre las negociaciones en la práctica, que es a veces que en academia no lo vemos mucho. ¿Cómo comienza una negociación o cómo comienza esta optimización? ¿Quién da el primer paso? ¿Somos nosotros? ¿Ellos o ellas nos buscan? ¿Cómo funciona ese primer acercamiento para una negociación de un acuerdo o de una optimización? Claro, esa es una buena pregunta porque desde mi punto de vista, considero que el inicio de la negociación marca todo el derrotero de cómo se va a negociar. Es decir, siempre alguien empieza planteando el texto base
bajo el cual se va a negociar todo el acuerdo, y es bueno, la contraparte la que va llenando o poniendo brackets, como se conoce, a posiciones que ellos van como que complementando. Por ejemplo, si Perú propone un texto base, es nuestra contraparte la que va proponiendo sus contrapropuestas, por llamarlo de alguna manera, y así se va armando y se va consensuando varias posiciones, ¿no? Entonces, generalmente es dependiendo de la economía que tenga más interés en iniciar este tema de negociaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el marco del Enlace Pacífico, actualmente estamos negociando con los candidatos de Estados asociados, que vienen a ser 4, ¿no? Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ellos quieren formar parte del Enlace Pacífico y, por ejemplo, nació de ellos poder iniciar ese tipo de negociaciones para poder incorporarse como Estados asociados a la alianza, ¿no? Entonces, siempre hay el que tenga mayor interés en poder iniciar las conversaciones, negociaciones, es el que propone un primer acercamiento para poder ver qué tan probable es que se puedan iniciar estas y en qué tiempo también. Entonces, y bueno, y luego de ello, ya cuando las partes acceden a poder iniciar negociaciones, ya viene el segundo punto, que es el establecer el texto base, ¿no? ¿Cuál será el texto base bajo el cual se negociará el acuerdo? Entonces, y luego el procedimiento es, bueno, cuando generalmente lo común es que sea de manera directa las conversaciones y no de manera virtual, salvo cuando no sea posible poder reunirse como esta oportunidad por el tema de la pandemia, pero generalmente uno va cambiando lugares de negociación, ¿no? Es decir, primero si es en Lima y luego voy al lugar de la contraparte y así vamos rotando los lugares de negociación para poder también iniciar de una mejor manera las discusiones, porque es muy poco probable que todo el equipo negociador vaya, por ejemplo, al país de la contraparte básicamente, no solamente por temas logísticos, también por temas económicos, porque también son generalmente, cada ronda de negociación dura una semana y es todo el día, y eso genera eh, temas logísticos, presupuesto, y generalmente no todos los países tienen esa posibilidad de poder trasladar todo el equipo negociador a un país X, ¿no? Y luego de ello, bueno, siempre uno empieza viendo el capítulo, por ejemplo, de inversiones, estableciendo ciertas líneas rojas, ¿no? Hay ciertas líneas rojas que el país considera que en eso sí no puede ceder desde un primer momento. Y eso generalmente se da, por ejemplo, cuando uno ve el derecho interno. Es decir, yo no puedo ir en contra de lo que mi Constitución dice y establezco de ahí un parámetro que nosotros no podemos establecer no podemos cambiar nuestro modelo, porque nuestra Constitución no nos lo prohíbe. Y aún así quisiéramos, a nivel interno, siempre después de que el texto final concluye en la negociación, siempre pasa por una revisión interna y tiene que pasar por el Congreso y los filtros que ello amerita para que pueda ser aprobado y aceptado a nivel suscrito y celebrado a nivel interno. Entonces, eso genera bastante responsabilidad, porque igual cada negociador tiene la responsabilidad de informar no solamente al jefe negociador, al viceministro, ministro, sino también ir a responder a formularios de información a congresistas y responder todas aquellas preguntas que considere conveniente. Y no solamente, y lo positivo, bueno, no sé si sucederá esto en los demás países, pero lo positivo, por lo menos en el caso peruano, es que generalmente después de cada negociación se tienen rondas informativas. Es decir, siempre se invita al sector público y privado, en el cual, y también profesores, a la parte de la academia, para que puedan tener conocimiento de cuál es el resultado de cada ronda de negociación y poder también poner sus inputs para saber qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos quizás perfilar un poco más el texto de una propuesta. Entonces siempre es eso, no solamente quedarse con que el negociador o la persona que está negociando lo sabe todo. O sea, por más que uno tenga el conocimiento, por ejemplo, como señalaba, gracias a la maestría, puede tener ese conocimiento en materia de inversiones, pero también hay que tener en cuenta que al final nosotros estamos negociando un texto que al final lo va a aplicar otras personas, en este caso inversiones, empresarios, inversionistas,
sobre todo que, que un inversionista peruano no lo va a aplicar obviamente en el territorio nacional, sino que lo va a aplicar en el territorio de la contraparte y necesita saber qué tan salvaguardada está esa inversión cuando vaya a invertir en el otro país la contraparte, ver qué líneas rojas tiene ese país, cómo su inversión va a estar protegida en el otro país y cómo es que nosotros como negociadores estamos salvaguardando los intereses de peruanos en el extranjero, ¿no? Entonces es una responsabilidad bastante importantes en ese aspecto, ¿no? Entonces, y eso a grandes rasgos es cómo se maneja básicamente un proceso de negociación. No, sí, gracias. Como dices, es importante, siempre no sé, la situación es que a veces tenemos más inversión extranjera que viene a Perú, somos un país atractivo para la inversión extranjera, pero como tú dices, también hay casos, se da un caso contra Paraguay y pueden haberse dado otros en los que inversionistas peruanos utilizan los tratados de inversión para protegerse, ¿no? Y se podría decir que hay ya un lenguaje de inversión, es decir, hay modelos de tratados que ya es un lenguaje en que los negociadores y las negociadoras hablan y que hay, digamos, conceptos que ya están allí claros y que no se mueven, y hay otros que más bien se están cambiando. No sé, estoy pensando, no sé, trato justo y equitativo, y ya sabemos qué es lo que es, está ligado al nivel mínimo de trato, pero tal vez hay otros conceptos que ya van variando y preocupaciones que van saliendo, bueno, no sé, género, medio ambiente, comunidades nativas, conocimiento tradicional. No lo sé, cómo funciona esto en la negociación? Sí, claro, esa también es una buena pregunta porque también hay que tener en consideración los intereses de la contraparte, es decir, cada contraparte es un mundo distinto, tienen no solamente en el uso del lenguaje de la negociación, sino que también, por ejemplo, cuando no es lo mismo negociar con India que con China, ellos, aparte de negociar de distinta manera, también hay que entender el tema cultural que hay detrás, también hay que entender cuál es el factor que les importa, qué es lo que les interesa, y poder nosotros poder abarcar ello y entender cuál es su preocupación. Entonces, esos son factores puntuales que uno como negociador tiene que de antemano conocer quién es la contraparte e ir más allá del texto, no ir más allá de simplemente los estándares, cómo se encuentra negociando, sino también conocer la cultura de esto. Pero igual, como bien mencionas, Víctor, hay estándares que ya, eh, cuyo contenido, cuya redacción sea como que se ha normalizado o se ha tenido, o ya valga la redundancia, estándares de redacción que todo el mundo lo utiliza como base, ¿no? Salvo situaciones muy particulares en las cuales quizás por experiencia, quizás un Estado ha sido demandado por un inversionista en base a un estándar de tratamiento a una inversión, entonces utiliza ese aprendizaje, esa experiencia para plasmarlo en el texto y así evitar que potencialmente se le vuelva a demandar por lo mismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos en el caso muy conocido como Mafezzini, ¿no? En el cual se tiene esta cláusula conocida como Mafezzini, en el cual en base a este caso, se extrapoló condiciones de la parte procesal, como, o sea, el inversionista consideró que había temas procesales que le eran más favorables en cuanto al arbitraje y quiso, en virtud de la cláusula de nación más favorecida, quiso extrapolar esos procedimientos más favorables de otro tratado hacia el que estaba llevando, ¿no? Entonces, esos fueron experiencias que se han normalizado y que ya, por ejemplo, en la mayoría, o podría decir que en todos los capítulos de inversión, siempre se establece expresamente que las disposiciones de la sección B no van a ser aplicables, no son aplicables en el estándar de nación más favorecida, ¿no? Y así hay estándares que uno suele, que ya toma como base y ya dependerá de la contraparte o dependerá en este caso del Estado peruano si considera necesario también modificar o utilizar otro término muy puntual. Y siempre uno tiene que ser lo suficientemente claro y dar la mayor información posible a la contraparte para que la contraparte también pueda estar consciente de por qué nosotros queremos modificar un tipo de redacción, queremos modificar un término o determinados estándares, ¿no? Por ejemplo, en el marco del Alianza Pacífico, con los candidatos a Estados asociados, eh, se tiene la experiencia con Canadá. Canadá tiene esta nueva agenda progresista
en el cual no solamente en los capítulos de inversión ven temas de estándares, sino que también están incorporando temas de medio ambiente, pueblos indígenas, temas que les importa a ellos resguardar y que consideran que también en los capítulos de inversión se deberían tener ello en consideración. Entonces, ellos están proponiendo el capítulo de inversión, podemos ver esos puntos. Y también es importante tener en cuenta que, como bien saben, el derecho internacional de las inversiones es un derecho que está en constante evolución, en constante progreso, no solamente en cuanto a temas sustantivos, sino también en cuanto a temas de arbitraje, ¿no? Es decir, en el sentido de que siempre es muy importante recibir el feedback de cómo los tribunales arbitrales están resolviendo e interpretando determinados estándares. Y ello nos ayuda a poder determinar, quizás con mayor precisión, unos estándares, previendo que un tribunal arbitral al final va a ser el que pueda dar contenido a un determinado estándar, ¿no? Independientemente de que los estados parte se presenten como quizás como amicus curiae y presenten su posición respecto a cómo consideran que se debería interpretar, pero al final es el tribunal arbitral el encargado de determinar cómo considera que se debe aplicar en un caso concreto un determinado estándar, ¿no? Entonces, es una serie de variables que permite llenar de contenido estos capítulos de inversión en particular. Y es también, hay que tener en cuenta que ahora los capítulos de inversión, como se conocen de nueva generación, son capítulos de inversión que ya no son todo pro inversionista, por llamarlo de una manera, ¿no? No son todas obligaciones del Estado hacia el inversionista, sino que el Estado también ya ha empezado a resguardar ciertos temas de interés a favor del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cláusula de derecho regular, en el cual el Estado se dice que se reserva el derecho a regular sobre ciertos objetivos de medidas regulatorias importantes como medio ambiente, salud. Inclusive hay países, por ejemplo, en el marco del TPP, que establecen que ninguna medida podría salir al arbitraje si es que esta medida está en el marco de proteger el tema de la salud en cuanto al tabaco, ¿no? Si es una medida que protege el tema de la salud y que prohíbe ciertas prácticas relacionadas directo o indirectamente al consumo del tabaco, entonces no debería ser demandado por eso, ¿no? Y ese es un caso que, por ejemplo, en el caso de Australia, y retomando la experiencia que tuve en el MICETUR, en el TLC con Australia, justo eso fue un tema bastante importante para el gobierno australiano, en el sentido de que ellos señalaron expresamente que en la sección B debería haber un pie de nota que establezca que ninguna medida que sea relacionada a temas de salud, y los invito a ver el TLC con Australia, que es el último TLC que entraba en vigencia, que el Perú ha celebrado, establece que ninguna medida relacionada a temas de salud y señala o lista de manera enunciativa ciertas medidas de salud en el campo australiano, por el cual el gobierno australiano no podría ser demandado, ¿no? Y eso también teniendo como experiencia el caso que tuvo Australia con Philip Morris, y bueno, es un tema que a ellos les costó bastante poder discutir ello, por más que creo yo, no estoy muy seguro, no he leído o no conozco muy bien los antecedentes de ese caso, solo sé cómo terminó el caso, pero no conozco cuáles son los antecedentes, pero los negociadores australianos señalaban que por más que ellos consideraban en su capítulo de inversión que se aplicó en ese caso, ya se presumía o debería haberse interpretado que estas medidas en pos de la salud no deberían ser llevadas a arbitraje. Igual el tribunal terminó como que sancionándolos o viéndolo. Entonces, viendo esa experiencia, es que ellos dijeron que si es que no tenían esa exclusión, lamentablemente su gobierno, el Parlamento australiano, no iba a poder aprobar esto y por tanto se iba a caer la negociación. Entonces, hay temas tan sensibles como eso, en base a experiencias que ya los estados han reaccionado a ello y se ha reaccionado. Por ejemplo, el caso peruano, podemos decir que hemos tomado como práctica o estamos impulsando que se tome como práctica el no incluir deuda pública en el marco del concepto de inversión, ¿no? Y esto en base al caso Gramercy, que es un caso que hasta la actualidad está vigente, lo estamos llevando, pero es un tema que tiene que ver con los bonos soberanos, ¿no? Que es un tema que data de
del gobierno militar, y bueno, todos conocemos la historia que hay sobre la reforma agraria, y bueno, y son temas que uno va aprendiendo sobre ello y que está en constante evolución y que seguramente seguirá en constante evolución. Y es algo que, por ejemplo, hay foros que se encargan a nivel internacional, que se encargan de discutir ello de distintos ángulos. Por ejemplo, tenemos el foro APEC, en el cual es un foro en el cual tenemos el grupo de expertos en inversiones, en donde se discuten temas, buena redundancia, de inversión, pero de un punto más económico, más de apoyo a las inversiones en las economías, y que da la oportunidad de presentar proyectos académicos y traer y presentar proyectos que cualquier miembro de APEC pueda utilizarlo en su derecho interno. Tenemos, por ejemplo, que actualmente se están modificando, se están eventualizando las reglas de arbitraje en CIADI, UNCITRAL, entonces, y eso debido a que los estados están presionando a ello, o en el marco de la OMC, ¿no? Que se está discutiendo un nuevo acuerdo sobre facilitación de las inversiones. Entonces, las inversiones está por donde uno lo quiera ver, y hay distintos foros para discutirlo, y es bastante enriquecedor, y cada vez creo que el objetivo último, no soy tan optimista que se pueda dar, pero el objetivo último es que se tenga un acuerdo multilateral de inversiones, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que los países quisieran tener un momento, pero en la actualidad, bueno, mientras haya estas disposiciones en contra y sigan constante evolución, va a ser un poco complicado de que todos los países lleguen a un punto en común. Inclusive, solamente para terminar esta primera intervención, un término tan importante como qué es una inversión, es decir, es tan difícil de definir, que inclusive en el CIADI, cuando tenemos la experiencia del CIADI, que no se pudieron poner de acuerdo, entonces ya quedó a discreción de cada país qué es que considera una inversión. Es decir, si en esos foros donde se encuentran los expertos en inversiones es muy complicado de tener un concepto fundamental como que es una inversión, entonces mientras eso no se solucione o no se pueda tener un consenso general, entonces, así como otros términos que hay en los capítulos de inversión, va a ser complicado, pero también considero que va a ser muy positivo en el sentido de que esto va a seguir fomentando discusiones en varios foros. Hay tanto de qué hablar, y tal vez Enrique, si puedes, vamos a tener que hacer una versión 2 y tal vez con temas puntuales. Yo tenía una última pregunta, pero justo más bien se la voy a ceder porque es parecida a la que Alejandra Castro nos está haciendo por Facebook, ¿no? Ella te saluda, te dice buenas noches. Y su pregunta es, ¿qué tanto está afectando el tema del COVID en las negociaciones de los acuerdos comerciales o acuerdos de inversión? Bueno, es una pregunta. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. En sí, no es que esté afectando en cuanto al contenido en sí de las disposiciones, porque ya sea de forma presencial o de forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, no afecta en cuanto al contenido, porque igual, bueno, felizmente estas herramientas, estas plataformas nos permiten poder interactuar independientemente del lugar en que nos encontremos. Quizás ese sea un punto positivo, ¿no? De que no necesitamos tener un espacio, no sé, alquilar una sede o tener todo el instrumento necesario, la logística para sentarnos, sino que simplemente necesitamos una pequeña cámara y simplemente ponernos así a discutir con la contraparte. Pero igual, de mi punto de vista, cuando uno participa en una negociación y tiene la contraparte enfrente, hay ciertos factores que yo considero que se están perdiendo debido a utilizar estas herramientas informáticas, que es poder tener esta relación con la contraparte, no solamente durante la mesa de negociación, sino también es importante poder conversar con ellos fuera de la mesa de negociación, por ejemplo, en los breaks, esas pausas que tenemos, siempre hay puntos que uno suele discutir o que puede tomarse un tiempo para ver otros temas y conocer un poco más a la contraparte, y también uno cuando está sentado frente a la contraparte en la mesa de negociación, siempre hay reacciones, hay gestos que uno nos demuestra cómo está yendo la mesa, ¿no? Entonces siempre hay esos pequeños indicios de cómo si la contraparte, uno ve el rostro de la persona que está sentada al frente y ve si es que le parece de acuerdo, o inclusive, por ejemplo, en el caso con China,
eso fue muy importante conocer de antemano cómo ir vestido a las negociaciones, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, si uno va vestido con una indumentaria de color rojo, ya sea en el caso de mujeres un vestido, o en el caso de hombres una corbata de color rojo, el rojo es un símbolo de buena suerte, de éxito para los chinos. Entonces eso genera una buena impresión. Entonces es algo que quizás ahora no, así no influya mucho, pero esas herramientas que uno utiliza desde la forma de vestirse, la vestimenta y los términos que uno usa, el tono de voz y esas cosas, una serie de elementos, creo que importa mucho y también se extraña mucho, ¿no? Se extraña mucho tener esas interrelaciones, poder conversar con ellos. Y por otro lado, también considero que yéndome un poquito fuera del lado de negociación, pero entrando al tema de arbitrajes, por ejemplo, que también tiene que ver con inversiones, yo creo que en el tema de arbitraje sí hay un mayor impacto, el tema del COVID y cómo se están utilizando las herramientas informáticas, porque es muy distinto que los abogados puedan explayarse de la mejor manera teniendo al árbitro enfrente y utilizar todas las herramientas, tanto gestuales como pruebas, como no sé, documentos que los puedan mostrar enfrente de los árbitros, a tener que adecuarse a utilizar cómo comparto pantalla en el Zoom, cómo agrando, cómo chico, y sobre todo teniendo en consideración que, por ejemplo, en los árbitros, en la mayoría de tribunales arbitrales en materia de inversión, son personas muy mayores. Entonces, el adecuarse a estas nuevas herramientas de las cuales quizás ellos en toda su vida no la han utilizado, por lo menos en audiencias, salvo, considero yo, que la han utilizado para leer el laudo, los escritos. Entonces, creo que yo he tenido la oportunidad solamente de estar presente solo en una audiencia y pude ver esa reacción de los árbitros en el sentido de que a veces, no sé, da la impresión de que no se adecuan muy bien a las nuevas herramientas o a veces se nota un poco aburridos o también estar horas de lo que duran las audiencias mirando la pantalla también, no sé, les cansa la vista y tienen que estar ahí mirando a otro lado. Son cosas muy puntuales que creo que en el arbitraje de inversiones influye más que en las negociaciones, ¿no? En las negociaciones, lo positivo es que por lo menos de las contrapartes que he podido tener, la mayoría son negociadores con experiencia, relativamente jóvenes y que se adecuan muy bien a estas herramientas ahora en la actualidad, ¿no? Pero creo que en los temas de arbitrajes, los árbitros son los que habitualmente se encuentran un poco, sufriendo un poco de cómo pueden manejar estas herramientas y bueno, y ahí se ven, creo que más por ahí el impacto que está teniendo la pandemia. Ahora, pero también se me viene ahorita a la mente el caso en tema de inversiones. Lo que podría suceder es que muchos países están teniendo, por ejemplo, el año pasado, cuando estuve presente en la última reunión de APEC de expertos en inversiones, un punto que estaba quizás recién saltando a la palestra, porque recién me acuerdo que justo en la fecha que yo fui, recién había la Organización Mundial de Salud había declarado pandemia, entonces como que eso recién se estaba poniendo a la palestra y todo el mundo recién se estaba poniendo al tanto. Entonces, al poder ir a un país de Asia, puede notar que la preocupación que estaban haciendo en ese momento era que tenían el temor que debido a las potenciales medidas que los países pudieran emitir a fin de salvaguardar la salud pública, pudieran ser demandados posteriormente por inversionistas, porque al final estos temas de salud, como lo estamos viendo actualmente en el caso de Perú, están afectando tanto directa como indirectamente a los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros. Lamentablemente, por un tema de salud pública, es necesario quizás tener estas medidas bastante fuertes en cierta medida, pero por un objetivo mucho mayor que el tema económico por el momento, que es el tema de la salud. Entonces, son estas medidas que potencialmente los estados podrían ser en un futuro demandados por haber afectado la inversión, porque son medidas fuertes, porque hay muchos inversionistas que lamentablemente están cerrando o están
disminuyendo considerablemente sus ganancias por ese tema de las medidas. Y un caso muy puntual del caso peruano es el tema de los peajes, ¿no? Cuando el Congreso emitió esta norma que suspendía el cobro de los peajes, pero no suspendía las obligaciones del concesionario, es decir, el concesionario tenía que seguir asumiendo las obligaciones, pero sin recibir algo a cambio por ello, ¿no? Pero bueno, felizmente el Estado, el Poder Ejecutivo, en este caso pudo reaccionar aplicando nuestra normativa interna, es decir, no había nada no se inventó nada, simplemente era aplicar normativa interna y elevar eso al Tribunal Constitucional, y que finalmente se resolvió de una manera que consideró que lo que había aprobado el Congreso no estaba de acuerdo con nuestra normativa interna, pero bueno, y que de no darse este resultado, potencialmente hubiéramos sido demandados ante el CIADI, ¿no? Por ello. Y es un caso que no solamente se dio en el caso de Perú, también Colombia tuvo un caso similar de peajes, aunque ellos fueron un poquito más cautos en el sentido de, me parece que ellos sí pusieron un plazo. Creo que en Colombia pusieron un plazo de no cobro de peaje, en cambio acá en Perú pusieron un plazo, establecieron un punto de inicio, pero no dijeron hasta cuándo esta suspensión iba a ser, ¿no? Entonces creo que en ese punto sí fue importante, e inclusive, bueno, si ustedes quieren también averiguar más al respecto, y también estoy gustoso de poder continuar esto a mayor detalle, porque este es un tema que merita charlas a mayor profundidad. Eso meritó que en el marco del Enlace Pacífico se tenga una instancia de discusión de arbitraje en concreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el CICRESI, pero en el caso de Perú, que es el sistema de respuesta en controversias en materia de inversión, pero que los pares de Chile, Colombia y México se pudieran reunir entre los cuatro y poder dialogar sobre estas medidas de la pandemia en particular, pero también poder dialogar entre expertos que ven temas de arbitraje para ver cómo se ayudan entre ellos frente a temas procesales. Por ejemplo, si Perú tiene una terna de árbitros, pero no conoce a muchos de ellos, pero tiene el conocimiento de que quizás uno de los árbitros participó en un caso con México, entonces esta instancia lo que permite es acercarse a México y pedirle información de cómo fue la actuación del árbitro, y en las discusiones, y bueno, y no solamente estos temas, sino varios temas en particular. Entonces, esto permitió que, por ejemplo, en ese Pacífico el tema de la pandemia ha sido muy importante para tener instancias de arbitraje, y sobre todo esperamos que en el futuro no nos vayan a demandar por estos temas, ¿no? Sobre todo por temas de salud pública, que espero que no. Oye, muchísimas gracias, Enrique. No sé, ojalá podamos hacer una segunda versión, porque sí creo que todavía queda mucho en el tintero para trabajar y discutir. Y sí, te quería agradecer nuevamente por contarnos nuestra historia, contarnos también tras bambalinas cómo funciona la negociación. Es algo que a veces no vemos en los libros. Y sí, invitarte que tal vez la próxima podamos comentar. Si alguien quiere, si hay personas que ven el video y quieren poner un tema especial para el cual podamos invitar a Enrique la próxima vez, se los pedimos, vamos a tomarlo en cuenta y tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Víctor, gracias a ustedes, y bueno, muchas gracias a la maestría, que ha sido un lugar bastante importante en mi formación, y que le agradezco los logros que hasta el momento he podido obtener gracias a los conocimientos de la maestría, ¿no? Y bueno, invitarlos a todos a que puedan conocer más cerca la maestría, y con excelentes profesores, ¿no? Que los cuales he tenido el gusto de conocer, y que hasta la actualidad puedo conversar con ellos. Muchas gracias. No, gracias a ti también por ser tan generoso con tus palabras, y gracias por compartir tu historia. Como digo, es muy inspiradora. Y sí, si es que alguno o alguna está interesado en la maestría, estamos en un proceso de admisión, así que pueden informarse y serán gustosamente recibidos en este proceso. Gracias a todos y todas. Nuevamente, muchísimas gracias, Enrique. Síganos en nuestras redes sociales para futuras entrevistas con Enrique y otras expertas y expertos del derecho internacional económico. Muy buenas noches. Gracias también, Diego Félix, en los controles. Que todos y todas estén muy bien. Hasta luego.